Saludos, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre el género dramático. El género dramático es uno de los grandes géneros que enfoca lo que está relacionado con el teatro. Vamos a prestar atención y vamos primero a organizar lo que vamos a ver esta y la próxima semana. Vamos a ver el género dramático, las características, los subgéneros. ¿Cuáles son las tareas? Prestar atención a la clase, participar activamente y responder el ticket de salida. Ya, chiquillo, actívate y presta atención. Antes de hablar de lo que es el género dramático, vamos a hablar un poco sobre el origen, dónde se creó, dónde fue el inicio de lo que hoy conocemos. Entonces, para comenzar, les voy a decir que el género dramático surge en la antigua Grecia. No se sabe con certeza, más o menos, la fecha de su origen. Sin embargo, se puede saber que ya existía antes del siglo V a.C., ¿ya? O sea, que es muy antiguo. Continuamos. Cuando hablamos del género dramático, no debemos dejar pasar por alto su gran historia, ¿ya? El género dramático surge en la antigua Grecia, en donde se hacían grandes fiestas para venerar al dios Dionisio, el dios de el vino y la alegría, este caballero que conseguimos acá. Todo esto se realizaba en las plazas, en lugares amplios en donde las personas podían observar y ver este tipo de eventos. ¿Ya? Luego poco a poco fueron creando los teatros, ¿ya? Estos teatros tenían ciertas características y luego poco a poco fue evolucionando, ¿ya? Al inicio solamente era un solo actor, el cual ocupaba una serie de máscaras, primero para que las personas pudieran observar quizás algunos gestos, ¿ok? Segundo era para poder como diferenciar los diferentes personajes, ¿ya? Y también ocupaban unas sandalias chalas llamadas coturnos, que eran unas sandalias con plataforma. Ya, estas las ocupaban para poderse ver un poco más alto y las personas pudieran observar con mejor atención. El vestuario ocupaban unas túnicas, ya, que eran como unos manteles así todos blancos como salen en la película. Esa era la vestimenta de antes, ya. Y luego poco a poco que fue avanzando el tiempo fueron agregando cosas nuevas, también fueron agregando más actores, se agregaron coros, pero las mujeres aún no estaban, no les permitían participar de este tipo de eventos, ¿ya? Ahora bien, ¿qué es el género literario? El género literario, como les dije anteriormente, es uno de los tres grandes géneros de la historia, ¿ya? Entonces, el género dramático está destinada para ser representada ante espectadores, ante un público, ¿ya? Porque se caracteriza a través de sus diálogos, mediante sus personajes y casi siempre representa un episodio o conflicto de nuestra vida cotidiana, la vida de todos los seres humanos. El género dramático tiene unas características. Representa un conflicto, un problema que se presenta dentro de la obra, ¿ok? También está escrita en diálogos para poder diferenciar cada uno de los personajes y lo que dice cada uno de ellos. Tiene un lenguaje acotacional, ¿ya? Que es lo que indica qué es o cómo van vestidos los personajes, cómo debe estar organizada la escenografía y todo eso, ¿ya? Posee una virtualidad teatral, que quiere decir que está escrita para ser llevado al teatro, ya, a ser representado ante un público. Y el autor de este tipo de texto se llama dramaturgo. Continuamos. Chiquillos, aquí tenemos las partes de una obra dramática. Se divide de la siguiente manera. Algunas obras están divididas en escenas, ¿ok? Y estas escenas están identificadas generalmente por números romanos. En este caso, aquí tenemos escena, está identificada por escena número 4. Las acotaciones, lo que hablamos anteriormente,
¿ok? Las acotaciones son esas características que debe de tener el personaje, ¿ya? Quizás la vestimenta que debe portar en ese momento el personaje, cómo debe ir organizado el escenario, la escenografía, ¿ya? Cómo deben ser los gestos del personaje y todo esto. A esto se le llama acotaciones. Generalmente va entre paréntesis o en letras cursivas. ¿Ok? Lo pueden identificar por eso, porque tiene letras cursivas y en otras ocasiones está entre paréntesis, como en este caso. Ahora bien, los diálogos, como pueden ver, es la conversación que se da entre los personajes. Cada personaje está en negrita para poderlo distinguir. ¿Ok? Y todo lo que sucede o lo que está dentro de este diálogo representa conflicto. En este caso aquí hay un conflicto, ¿ok? Y luego tenemos que identificamos el dramaturgo, la persona que escribió esta obra dramática. Entonces, chiquillos, más adelante vamos a hacer nuestra lectura dramatizada y ustedes van a tener que prestar mucha atención. ¿Ok? Entonces vamos a seguir para que tengan en cuenta y no se les vaya a olvidar cada una de estas partes de una obra dramática. Ahora vamos a ver algo muy importante, las diferencias entre la obra teatral y la obra dramática. Tenemos que la obra dramática, como lo dije anteriormente, es un texto escrito en diálogos y además está creado por un dramaturgo. La obra teatral es la representación de esta obra dramática, ¿ok? Que se hace ante un grupo de espectadores, ante un público, ¿ya? Y el encargado de organizar toda la obra teatral y hacer que esta obra dramática la podamos observar, podamos presenciar, ¿ok? Se llama el director teatral, es el que se encarga de organizar todo. Continuamos. Aquí tenemos un cuadro diferencial en donde está mucho más claro cuáles son las diferencias que hay entre cada una, ¿ya? Tenemos que la obra dramática contiene personajes que interactúan mediante diálogo. Y cuando hablamos de la obra teatral, los personajes se convierten en actores, ¿ya? Y estos actores encarnan a estos personajes. En la obra dramática, el diálogo son textos que dicen cada uno de los personajes, son conversaciones que se dan entre los personajes. En la obra teatral, estos diálogos se convierten en parlamentos que son expresados por estos actores. En la obra dramática, las acotaciones son las instrucciones que se dan para su representación. Como les dije anteriormente, describen cómo debe estar todo organizado, cómo deben vestir los personajes, cómo debe de estar el escenario. Y en la obra teatral, estas acotaciones nosotros las observamos, vemos los gestos y los movimientos de todos los actores, ¿ok? Y vemos el uso del espacio. En la obra dramática nos convertimos en lectores y en la obra teatral somos espectadores. Ahora bien, en la acción dramática aparecen dos fuerzas que se enfrentan. Una de ellas siempre persigue un propósito, en este caso es el protagonista, pero siempre va a haber un malvado que se va a oponer, ¿ok? En esto, y tenemos que este malvado es el antagonista. Puede ser malvado o malvada, ¿ok? Luego, entre estas dos confrontaciones ya se produce el conflicto dramático. Entonces el antagonista algunas veces no es un personaje que es visible, ya quizás sea también un elemento que sea invisible, como por ejemplo la muerte o el destino. Continuamos. Tenemos una estructura interna de la obra dramática en la cual yo les voy a indicar cómo o cuál es el desarrollo de una obra dramática o la secuencia. Primero, al inicio de la obra se presenta el conflicto, ¿ya? En esta primera instancia se muestran las fuerzas protagónicas y se van a dar a conocer los propósitos y motivaciones, ¿ya? En donde va a desenvolverse este conflicto. Luego pasamos al desarrollo de la historia, en donde estas dos pugnas, ¿ok? Hacen como un enfrentamiento, ¿ya? Se desencadenan acciones, ¿ya? Y esto lleva a lo que llamamos el clímax. El clímax es el momento de mayor tensión dramática, ¿ya? Aquí hay una presión psicológica y emotiva que envuelve a estos personajes y este
este espacio de tiempo es súper breve, es corto, ¿ya? Y rápidamente se resuelve y llegamos al desenlace, que es el final de nuestra obra, ¿ya? Aquí se elimina una de las fuerzas, ¿ya? Siempre hay un ganador, por decirlo de esa manera, y se da la obra por finalizada. ¿Ya? En la estructura interna de la obra presentamos el conflicto ya al momento que se conocen las fuerzas y se oponen una a la otra, ¿ok? Y ocurre en el primer acto generalmente. Luego tenemos en el desarrollo estas dos partes que están en disputa, producen unas ciertas acciones, ¿ok? En donde se produce ahí se da el desarrollo de este conflicto, y ahí siempre sale beneficiado alguien. En el clímax es el momento de mayor tensión dramática, ¿ok? Se enfrentan estas dos fuerzas que se oponen y esto hace que se posibilite la resolución del conflicto. Y en el desenlace, una de las partes se impone, sale ganadora, triunfa sobre la otra y se soluciona así todo ese conflicto. Y llegamos a lo que es el último acto, que es el final de la historia. Los personajes tenemos muchos tipos de personajes. El día de hoy les vamos a destacar tres. El primero tenemos el protagonista, que es el personaje principal de la obra, el cual intenta conseguir sus objetivos, ¿ya? Estos objetivos se van desenvolviendo a medida que va avanzando la historia. Este personaje, el protagonista, generalmente representa los valores de la obra, ¿ya? Quizás sea como en todas las historias, quizás sea el príncipe, que sea noble, muy guapo y que persigue o que quizás su finalidad sea perseguir el amor de una doncella. En el antagonista, el segundo personaje más importante de la obra, se opone directamente al protagonista, es su enemigo, ¿ya? Y va a hacer todo lo posible para que el protagonista no alcance su objetivo. El personaje secundario son los personajes de menor importancia, sin embargo, hacen falta, o sea, son como una base para lo que es la obra teatral, ¿ok? Y tienen la función de colaborar con el protagonista o con el antagonista para poder conseguir sus objetivos. Quizás en algunas ocasiones pueden estar en la obra o aparecer de manera esporádica. El personaje colectivo es un grupo social. Son individuos con características particulares, por ejemplo, como el pueblo, los soldados, las aldeas, son como grupos de actores, ya, o de personajes que están en un lugar y representan un colectivo, un grupo de personas, ¿ya? Ahora bien, tenemos los subgéneros dramáticos. El género dramático está dividido en subgéneros. Hay muchos subgéneros dramáticos, pero el día de hoy solamente les voy a comentar tres. Tenemos la tragedia, que la tragedia representa la historia dominada por un conflicto radical entre el destino del héroe y sus pasiones y la ley mortal. La trama generalmente termina con un desenlace fatal. Quizás no, siempre muere el protagonista, ¿ya? Entonces es una forma dramática donde los personajes protagónicos se enfrentan contra el destino, moviéndose hacia un desenlace fatal. En la comedia es la composición literaria caracterizada por un desenlace feliz, ¿ya? Así como un sentido humorístico del diálogo, de la acción y de los personajes. La comedia se destaca porque suele hacer que los defectos estén como más resaltados y lo hace de una forma con humor, de manera que nos podamos reír de nuestros propios defectos, ¿ya? Entonces la finalidad de la comedia generalmente es hacer reír a los espectadores. Y anteriormente la comedia tenía dos funciones principales. Primero, hacer reír, y segundo, darle un mensaje educativo a las personas, así como que mostrando esos defectos para que no los cometan, ¿okay? Esa era una de las funciones antiguamente. Ahora bien, tenemos un drama. El drama es una obra literaria en donde los conflictos humanos ponen en tensión a los espectadores. ¿Por qué? Porque muestra estas acciones en donde los personajes les sucede algo trágico,
¿ya? Y también en el drama puede estar incluido la parte humorística, así que también puede tener un poco de comedia. No siempre tienen un desenlace fatal o trágico, así que es un poquito más relajada, por decirlo, porque es la fusión, puede haber una fusión, ¿ok? Entre drama y comedia. Entonces, chiquillos, vamos a dejarlos hasta aquí. La próxima clase continuaremos hablando sobre estos subgéneros. Espero que estén bien. Hasta luego.